Ok, primeramente saludar a los que no había saludado y saludar también a los que están viendo el video. Para la clase de hoy, entonces, vamos a ver un poquito de teoría de la parte de energía, eh, bueno, energía eléctrica o energía en electrostática y la parte de, ¿cómo es que se llama? Potencial eléctrico. Entonces, esos son un poco lo que vamos a estar trabajando. Si quieren, no demoremos mucho más y vamos de una vez a la presentación. Ok, entonces vamos a ver, por acá está. Potencial eléctrico. Igual la otra semana también la vamos a tener para este tema de potencial eléctrico y energía electrostática. Entonces podemos hacer igual ejercicios tanto de campo eléctrico como de potencial eléctrico y otras cosas. ¿Ok? Acá vamos a tener muchas similitudes en lo que es la parte de el cálculo de potencial eléctrico con respecto al campo eléctrico. Pero va a haber una diferencia sustancial, que es que la energía o el potencial, ambos son escalares. Entonces eso nos facilita mucho más la comprensión o el, el cálculo de las diferentes cosas. ¿Ok? Igual a partir del potencial nosotros podemos encontrar campos eléctricos. Entonces eso es un poco lo que vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, Sí, no, profe. más o menos. Sí. Ok, entonces, repasando un poco temas de física 1, recuerden ustedes que para nosotros encontrar el trabajo que se realiza para un objeto, llevarlo de un punto A un punto B, está dado por el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento de ese objeto. ¿Ok? Y también que el trabajo, cuando nosotros lo asociamos a una fuerza conservativa, se le relaciona entonces una energía potencial a esa fuerza. Y el trabajo va a ser menos el cambio en la energía potencial. En otras palabras, esto va a ser la energía potencial inicial menos la energía potencial final. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que vamos a trabajar. Y también, ya que estamos con esto, podemos hacer uso de lo que sería la ley de conservación de la energía, donde podemos ver que la suma de todas las energías cinéticas y todas las energías potenciales, siempre y cuando no existan fuerzas no conservativas, esa energía mecánica se va a mantener. Entonces, ustedes habían visto, bueno, por ejemplo, los que estaban conmigo en física 1, habíamos dicho, bueno, tenemos una energía cinética de traslación, tenemos una energía cinética de rotación, tenemos una energía potencial gravitacional y tenemos una energía potencial debido a los resortes o una energía potencial eléctrica, elástica. Ahora le vamos a agregar a esto una energía potencial eléctrica. ¿Ok? Debido a la electricidad que se tenga. Y esas son las fórmulas que vamos a ir desarrollando. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos una placa, básicamente, este yo lo había hecho con el otro grupo, el ejercicio de la placa. Ahí si quieren lo pueden ver. No sé si alguien lo vio.
Y es que para placas infinitas, cuando nosotros queremos calcular el campo eléctrico, acá entonces encerramos la placa en una superficie gaussiana y una vez que se encierra la placa en la superficie gaussiana, uno se da cuenta que, vamos a ver, uno se da cuenta que el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre 2 epsilon sub 0. Eso es, a esto es a lo que llegamos. ¿Ok? Entonces, no sé si quieren que hagamos el ejercicio o lo seguimos a partir de ahí. Si pudiéramos hacerlo, profe. Sí, profe, por favor. ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio de la placa, pero lo voy a hacer acá en voy a hacerlo acá en la pizarra. Entonces, tenemos acá una placa cargada, cargada con una densidad de carga uniforme. ¿Ok? Una densidad de carga por unidad de, sería carga por unidad de superficie. ¿Ok? Entonces, al tener esta placa acá cargada, supongamos que está cargada positivamente, entonces vamos a buscar más o menos, digamos, vamos a tener la idea de que el campo eléctrico de esa placa va a ser siempre en esta dirección. Vamos a tener un campo eléctrico en esta dirección debido a que la placa es muy grande o prácticamente infinita, ¿verdad? Eso se sigue extendiendo hacia arriba y hacia los lados y hacia abajo, etc. Entonces, gracias a eso sabemos que el campo eléctrico en esa dirección va hacia la derecha, mientras que en la parte de atrás el campo eléctrico va a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Aquí en línea recta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar una superficie gaussiana que nos sirva. Puede ser, por ejemplo, una caja, un cilindro o lo que sea. Entonces, en este caso, yo voy a poner una caja tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Ok? Entonces, esta caja que estoy haciendo aquí en rosado va a ser nuestra superficie gaussiana. ¿Ok? Ahí hago las líneas punteadas para indicar que está encerrando la placa. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Vamos. Ok, entonces vamos a ir viendo las diferentes caras. En este caso, digamos en esta cara superior, ¿hacia dónde iría el vector área? Compañeros, compañeras. Perpendicular al flujo, profe. Perpendicular al flujo, exacto. Y en esta otra cara, también iría perpendicular al flujo. Y vamos a decir que esta tiene un área A y va en esta dirección, igual que el flujo.
Y esta otra que viene acá, en esta otra cara, también va a tener un área A y va a ser paralela al flujo. Entonces, usando la ley de Gauss, sabemos que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto, diferencial de área, ¿ok? Esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces es una carga encerrada. Ahora bien, cuando yo hago esta integral, vean que como la tengo que cerrar para toda esa caja rosada, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener para esta cara, ¿cuánto da ese producto punto? Cero. Para esta otra cara, ¿cuánto da ese producto punto? Bien, cero. Para la cara de abajo. Para la cara de aquí atrás también va a dar 0. Y eso va a pasar también en estas caras de este lado. ¿Ok? Profe, ¿por qué se quedaba cero? Porque el producto punto de esos dos vectores al ser perpendiculares ambos vectores da 0. Sí, Sí, listo. sí, Correcto, profe. entonces sería E por el área por el coseno del ángulo entre los dos vectores, que en este caso sería 90. Y el coseno de 90 da 0. Entonces ahí van a aparecer un montón de ceros. Nada más voy a dejar 2. Y voy a decir más algunos otros. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuánto da en el caso de estas tapas? ¿Cuánto da esa integral? Compañeros, compañeras. La que está paralela al flujo. ¿Correcto? Da 1. No da 1. Daría E por A por 1. Cierto, profe. ¿Ok? ¿Y la tapa del otro lado? Esta de acá. ¿Cuánto daría eso? Lo mismo, profe. Lo mismo. Y ahora, ¿cuánta carga yo estoy encerrando? ¿Cuánta carga estoy encerrando aquí? En esta partecita. Ah, profe. Ah, no, vea que tiene una densidad de carga sigma. Que sigma sería la carga entre el área. Como es uniforme, lo puedo ver sin las derivadas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la carga encerrada? Si lo despejamos de ahí. Carga por área. Entonces sería no carga por área. Sería densidad de carga por el área. Entre epsilon sub 0. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si despejamos el campo eléctrico, ¿cuánto daría? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Creo que sí, profe. Como creo que sí. Ese creo no me mantiene muy seguro. Es que ese último paso fue el que me ¿Qué fue lo perdí. que pasó con el área? Me quedé perdida. Vea que el área aparece en ambos lados. Ajá. ¿Cuánto es E por A más E por A? Dije por A. No, 2E por A. Bueno, usted por así. Ajá. Y esta área la puedo cancelar con esta. Y este 2 lo mando a dividir. Ah, ya. Ujú. Gracias, profe. ¿Ok? Profe, una pregunta, es que yo me confundí cómo pasamos de densidad de carga es igual a Q sobre A, cómo pasamos de eso a densidad de carga por A sobre epsilon sub 0. Es que vea que la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de área es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Sí? Compañero. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Entonces, si despejo de aquí, me queda que Q, la carga que estoy encerrando, va a ser igual a sigma por el área. ¿Lo ven? Sí, profe. Eso lo puedo hacer porque sigma es constante. O sea, si yo tengo una placa metálica, toda la placa metálica, las cargas van a estar distribuidas de igual manera. Y ahora sí. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces eso me dice que si yo calculo el campo eléctrico en ese punto, o si yo calculo el campo eléctrico en el punto B, en el punto A o en el punto B, ¿cuál campo eléctrico es mayor? Si es una placa infinita. Ah, En A tengo un campo eléctrico mayor. Son iguales. Son iguales porque vean que mi fórmula no depende del radio. Entonces el campo eléctrico en cualquier punto va a ser el mismo siempre y cuando las dimensiones de la placa sean suficientemente grandes con respecto a esta distancia. Ok, por eso es por lo que hacemos la suposición de una placa infinita. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Profe, eso último que usted dijo es porque ya nosotros obtuvimos la expresión para el campo Para el, eléctrico. exacto, para el campo eléctrico en cualquier punto. Y aquí entonces vamos a despreciar o no vamos a tomar en cuenta lo que se llaman los efectos de borde. O sea, si yo estoy muy cerca del borde de la placa, por supuesto que el campo eléctrico se va a comportar diferente. Pero lo voy a hacer más o menos en el centro de la placa. Los efectos de borde no los voy a considerar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. sí, profe. Ok, entonces veamos este ejemplo que tenemos acá.
Nos dice, tengo dos placas. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico debido a esas dos placas? Vea que aquí el campo eléctrico iría hacia abajo. Y en la placa de abajo el campo eléctrico también va hacia abajo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Correcto, profe. Va para... ¿Ah? No lo entendí bien. correcto, profe, sí. Ah, ok. Estaba firmando. Entonces, el campo eléctrico debido a esas placas va a ser sigma sobre epsilon sub 0. Porque vamos a suponer que la carga, que la densidad de carga aquí y la de acá son, tienen el mismo valor, pero signos contrarios. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico ahí es 0, es sigma sobre epsilon sub 0, y el campo eléctrico aquí arriba o aquí abajo, podríamos decir que es 0, porque este iría hacia arriba, mientras que el de la placa de abajo iría hacia abajo. Y como ambos son sigma sobre epsilon sub 0, entonces los campos eléctricos se van a cancelar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Si voy muy rápido, me dicen. Ok, entonces, Entonces se va a cancelar, como por decirlo así, en el exterior. en el exterior de las dos placas se va a cancelar el campo eléctrico. Okay. Y en el interior va a ser el doble. Entonces, si yo tengo una carga de prueba, una carga Q0, acá, esa carga va a tener una fuerza. Entonces, la fuerza que va a tener esa carga va a ser la carga de prueba por el campo eléctrico, que sería sigma por la carga entre epsilon sub 0. Esa sería la fuerza. Y esta fuerza es constante. Por lo tanto, al ser constante, la distancia que recorre esa carga, esta distancia D, es lo que me va a dar, entonces, al multiplicar una fuerza constante por el desplazamiento, eso me va a dar, entonces, cuál es la energía que voy a tener. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿O no? Profe, yo me perdí al final. Ah, ok. Entonces, la energía va a ser la fuerza que tengo por lo que se ha desplazado esa partícula. Ah, ya, está bien. Sí. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, ahí vamos a decir que si la carga va en la dirección de la fuerza, entonces la energía potencial va a disminuir. O sea, yo voy a tener mayor energía potencial arriba que abajo. Mientras que si la carga se va a mover en contra, la energía potencial aumenta. Igual si fuera una carga negativa, entonces sería al revés. Si voy del positivo hacia el negativo, entonces voy a tener un trabajo, una energía potencial aumentando, y si voy de la negativa hacia la positiva, entonces la energía potencial disminuye. Eso es un poco ahí ver esas cosas. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con una carga puntual. Con una carga puntual, nosotros vamos a tener
entonces que si tengo una carga por acá de prueba, cerca de una carga, la fuerza está dada por K, la multiplicación de sus cargas, entre la distancia al cuadrado. Como esto depende nada más de la distancia a la que se encuentre la carga, entonces no importa si la carga se mueve en círculos alrededor de esta carga. La energía potencial que va a tener en cualquier punto de un círculo, si se está moviendo alrededor de este, entonces voy a decir que tienen la misma energía potencial. Pero ahora quiero calcular esa energía potencial, ese trabajo, si la estoy moviendo desde un radio hasta un radio distinto. De un radio RA hasta un radio RB. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. ¿Verdad? Que se va a mover de forma radial. O ese es el desplazamiento que me interesa. ¿Verdad? No importa si la carga se está moviendo así. Lo que me interesa es la distancia radial a la cual esté. Por ser un producto punto. Entonces, menos el cambio en la energía potencial va a ser igual a la energía potencial final menos, perdón, inicial menos la energía potencial final. Y esto yo lo voy a calcular entonces como la integral. Vamos a ver, la inicial sería en A y la final sería en el punto B. Esa sería la integral desde A hasta B de la fuerza, que la fuerza sería K por Q por Q0 entre la distancia al cuadrado multiplicado por el diferencial de radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces de aquí yo puedo sacar que la energía potencial de A menos la energía potencial de B va a ser igual a, esto sale de factor común, entonces KQ, Q0, y esto lo voy a multiplicar entonces por la integral del DDR entre R cuadrado da menos 1 sobre R. ¿Me siguen? Y eso lo voy a evaluar desde B hasta, perdón, desde A hasta B. ¿Aquí está claro? Compañeros, compañeras. Por ahora sí, profe. Sí, profe. Ok, voy a borrar eso, como no tengo mucho espacio. Ay, ¿qué le pasa a esto? Ah, ok. Entonces sería... Ok, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí se escucha. Sí. Ok. No sé qué fue lo que pasó, pero un segundito para... Entonces voy a volver a compartir. Y aquí, bueno, entonces, habían anotado un poco los pasos, si no ya saben cómo llegar a ellos. Entonces vamos a decir que la energía potencial de A menos la energía potencial de B va a ser igual a K por Q por Q0 entre
entre A menos K por Q por Q0 entre B. ¿Está claro? Los que estaban siguiendo ahí. Eso es por la integral, ¿verdad, profe? Sí, ya una Ok, vez ok. evaluado, me queda esto. ¿Ok? Entonces, por lo general, uno lo que hace es buscar un valor de B que haga que esta parte se me haga 0 para encontrar la energía potencial en un punto específico. Entonces, ¿qué valor de B hace que eso sea 0? Entonces yo podría decir que el trabajo, o mejor dicho, que la energía potencial va a ser igual a la integral desde un punto R para encontrar la energía potencial específica en un punto. Y para que esto se me haga 0, ¿qué valor tiene que tener B? En este caso sería infinito. En este caso. Hay otros casos que nos van a complicar un poco más. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Eso ya sería para calcular la energía potencial en un punto específico, profe, ¿verdad? Correcto. Ok. Y eso también lo vamos a estar utilizando en otras cosas. Entonces, en el caso de una carga puntual, esto se me va a ir. Bueno, voy a copiarlo por acá. Entonces yo podría decir que la energía potencial va a ser igual a la constante K por carga 1, carga 2, entre la distancia que hayan en esas cargas. De esa manera encuentro la energía potencial en un punto en específico. Profe, una pregunta. Sí, Pero si eso es para un punto en específico, entonces, ¿por qué hemos hecho el potencial en B un cero? en B. Sí, como, Eso para lograr encontrar esa diferencia de potencial de esta manera. Ya. pero entonces, ¿en qué caso se utiliza la integral de hacia infinito? Eso es para encontrar dónde la energía potencial se me hace 0. Por eso habíamos dicho que el punto B es el que yo quiero hacer 0. Ok, gracias, profe. Ujú, con gusto. Entonces vamos aquí. Si yo quiero encontrar la energía potencial, digamos, en esta carga, debido no solo a esa, sino a otra carga positiva que tenga aquí, entonces, ¿cómo encuentro esa energía potencial de esta carga en específico? En ese caso, lo que voy a hacer es que la energía potencial va a ser igual a la suma de la constante K por QI, QJ, entre la distancia que haya entre la carga I y la carga J. Eso, si quiero encontrar la energía potencial de cargas puntuales. Y eso voy a ir desde I igual 1 hasta N. ¿Me siguen? Ahí. ¿Sí o no?
Eso es para encontrar la energía. Esta fórmula es para encontrar la energía potencial que va a tener una carga en específico de acuerdo a todas las cargas que yo pueda poner por ahí. Y la distancia IJ sería la distancia que tengo entre esas dos cargas. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero encontrar la energía potencial, pero es de toda la configuración, yo tendría que sumar la energía potencial que tengo entre estas dos, la que tengo entre estas dos, entre estas dos, entre estas dos, entre estas dos, la que tengo entre esta con esta, esta con esta, esta con esta y así. De todas contra todas, básicamente. ¿Me siguen? Entonces, la energía potencial para una configuración va a ser la suma para I diferente de J, y esto lo voy a multiplicar por un medio. Ya les explico de dónde sale ese un medio. Entonces sería K, QI, QJ entre R y J. Okay. Esa sería la fórmula para una configuración de cargas. Este un medio lo estoy poniendo acá básicamente para no contar de nuevo la que tiene esta partícula con esta y después la viceversa para la que está hacia atrás. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces por eso es por lo que se pone el un medio. Eso es como cuando, digamos, la carga 3 con la carga 1 y la carga 1 con la carga 3. Como no tengo que sumarlas dos veces, por eso le pongo el un medio. Pero esa es como la forma de escribir la energía potencial de un conjunto de cargas. Ok, sigamos por acá. Bueno, es independiente de la trayectoria y únicamente depende del punto inicial y final, que eso es la definición de fuerzas conservativas y cumple el principio de superposición. Ok. Entonces, ahora vamos a definir lo que sería el potencial eléctrico. Cuando yo quiero sacar un potencial eléctrico, voy a tener dos formas de sacarlo. Bueno, el potencial eléctrico se define como el límite cuando la carga Q0 tiende a cero de la energía potencial entre Q0. En otras palabras, sería la energía potencial por unidad de carga. Vean que esto se parece mucho a la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Entonces, de aquí vamos a tener dos formas de calcularlo. Uno es aplicando la energía potencial, ¿verdad? Que acabamos de calcular. Entonces, el potencial va a ser igual a ¿qué? A la suma de la constante K por cada una de las cargas entre la distancia que tenga a ese punto de interés. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe, ese último. ¿Se perdió? Bueno, a ver. Alguien que haya copiado cómo se sacaba la energía potencial para una carga, la energía potencial que va a tener una carga.
Compañeros, compañeras. Profe, ¿la que comienza con un medio? No, la otra. La de la sumatoria de... Es que tengo como tres. Sí, Va a es ser la sumatoria de K, por la carga en I ajá, y la carga en J. ok, Entre la distancia entre I y J. exacto. Entonces, si dividimos eso entre Q0, eso nos va a dar el potencial. Como lo divido entre Q0, entonces se me va eso. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Cierto, profe, sí. Cierto. Y si tenemos una distribución de cargas, digamos en una línea recta o de forma circular o lo que sea, ¿qué va a pasar ahí? Va a ser la constante K por ese diferencial de carga entre la distancia. Y vea que las integrales van a ser un poquillo parecidas a las que habíamos hecho. La diferencia es que ahora este potencial es un escalar y no es un vector. Así que no nos preocupa las direcciones. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Por lo tanto, entonces yo el potencial lo puedo encontrar a partir de esta fórmula. O también puedo hacer uso de la definición, que el cambio de potencial, delta V, es igual a la integral desde A hasta B de la fuerza. Si yo pongo fuerza entre carga, eso me da campo eléctrico. Entonces va a ser del campo eléctrico producto punto diferencial de desplazamiento. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Está claro esto? ¿O no? Compañeros, compañeras. De mi parte, sí, profe. Sí. Sí, profe, sí. Ok, entonces aquí lo tenemos no solo para cargas puntuales, sino para distribuciones de carga. Y eso es lo que vamos a empezar a calcular. Y esas son las dos formulitas que vamos a estar utilizando. Entonces, yo puedo encontrar el potencial si conozco el campo eléctrico. Bueno, aquí están las dos fórmulas. Profe, entonces, digamos, la segunda sería para cuando sí está como distribuido, No, para no cargar. la segunda sería cuando usted ya conoce el campo eléctrico. Ujú. La primera es cuando usted lo quiere sacar a partir de las cargas. Ok, gracias. Sí. Entonces, bueno, ahí están. Importante, ¿cuáles son las unidades del potencial? Las unidades del potencial eléctrico pueden ser voltios por metro o newton por coulomb. En algunos casos, digamos, las unidades de la energía, en algunos casos yo lo puedo dar en electronvoltios, que sería 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Este es las unidades de la energía
Y estas son las unidades del potencial. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Perdón. Estas son las unidades del campo eléctrico. Y estas son las unidades de la energía potencial. Entonces, las unidades del potencial son los voltios. Por eso muchas veces en la calle le llaman voltaje. Y es precisamente esa diferencia de potencial la que ustedes tienen en los interruptores de su casa, a donde conectan todos los aparatos eléctricos. Ahí se tiene una diferencia de potencial que es, ¿cómo es que se llama? Es alterna y es de 120 voltios aproximadamente. ¿Ok? Comúnmente se le llama 110. Bueno, y entonces ahora sí, vamos a hacer algunos ejemplos. Ok, características del potencial. Nada más para que lo escriban ahí. Una de las cosas más importantes es que el potencial, escríbanlo ahí, subrayado, con todo, como quieran. El potencial en diferentes distancias siempre va a ser una función continua. ¿Ok? Esa es una de las características más importantes que tiene el potencial. Y por eso muchas veces vamos a tener que hacer algunos pequeños arreglos para que eso sea una función continua. Ahora bien, si ustedes tienen un potencial y quieren calcular el campo eléctrico ustedes lo pueden calcular a partir del gradiente de menos el gradiente del potencial. Esa es la fórmula del campo eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y para eso vamos a usar derivadas parciales. Acá, vamos a ver, dentro de los documentos que yo les subí, esos eran los del semestre. Ah, no. Para ver, dentro de los documentos que yo les subí este documento de acá. Tranquilos que ya vamos a receso. Y lo que quería era darles toda la teoría ahorita en media clase para para utilizar el resto para Profe, hacer cálculos. ¿ese ¿Sí? documento está entre los mismos que usted subió al principio del curso? Sí. Ah, bueno. Uno que se llama coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, etc. ¿Ok? Entonces vean ustedes que, por ejemplo, aquí tenemos el gradiente en coordenadas cartesianas. Esta es la fórmula del gradiente. Este de acá, siempre se me olvida el nombre técnico que tiene, pero en física se le llama mucho el nabla, que es un vector de derivadas parciales. En caso de que ustedes lo quieren calcular en coordenadas cilíndricas, este es el gradiente. O en coordenadas esféricas, este es el gradiente.
Se ve horrible, pero van a ver que no nos van a complicar mucho las cosas. ¿Me siguen? Y sí, básicamente, bueno, aquí viene un poco cuáles son las coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas y esas cosas, pero a mí nada más lo que me interesa es esta primera página. Como para que lo vean en diferentes coordenadas. Pero eso lo vamos a ir trabajando ahí poco a poco. Ay, me está dando problemas el cronómetro. Bueno, entonces hagamos una cosa. Son las 4:08 según este reloj. Según este reloj son las 4:08. Entonces, volvamos para ver, según ese reloj. Volvamos, bueno, son las 4:09, volvamos a las 4:19. ¿Ok? Ahí para que tengan un receso y podamos dedicarnos entonces ahora sí a hacer ejercicios al respecto. Ok, entonces para continuar, no sé si quieren hacer este ejercicio y ¿cómo es que se llama? Les doy unos 4 minutos para que lo hagan o prefieren que lo hagamos aquí de una vez. De una vez, profe. De una vez lo hacemos. Sí, profe, de una vez. Bueno, entonces nos dicen, un dipolo eléctrico consiste en dos cargas puntuales, una de 12 nanocoulomb y una carga 2 de menos 12 nanocoulomb colocadas a una distancia de 10 centímetros una de la otra. Calcular los potenciales en los puntos A, B y C, sumando los potenciales debido a cada carga. Entonces, si quieren, hagamos primero el de A. En este punto, entonces el potencial va a ser igual a ¿qué? A la suma de K por la carga 1 entre la distancia 1 más K por la carga 2 entre la distancia 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, sabemos que K, este potencial, va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1 serían 12 entre, ¿qué distancia tengo entre esta carga 1 y el punto de interés? 6 centímetros. Entonces sería 0,06 metros. Más la carga, bueno, K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que sería menos 12, entre la distancia que tenga entre estos dos puntos, que sería 0,04 metros. ¿Ok? Entonces, cuánto les da el potencial en ese punto? Ah, bueno, aquí me faltó 12 por 10 a la menos 9.
¿verdad? Porque son nano coulomb. Este por 10 a la menos 9. Entonces sería por entonces da un potencial de menos 900 voltios, me parece a mí. ¿Les dio eso? Sí, profe, a mí también me dio eso, menos 900. Ok, correcto. Ahora, ¿cuál sería el potencial en B? Eso da menos 900 porque estamos más cerca de esta carga. Ujú. Ahora en B, ¿cuánto les da el potencial? Me está dando su potencial 1928. 57 voltios. ¿Sí o no? Pero vas a aplicar prácticamente el mismo cálculo, solo cambiando distancias, ¿verdad? Correcto. Y vean que aquí esto es mucho más fácil que el campo eléctrico, porque este no necesitan, ¿cómo es que se llama? No necesitan calcular ningún vector, ¿verdad? No tienen que sumar vectorialmente, sino se suma normalmente. Ya se suma con respecto al, ay, ¿cómo es que se llama? Se suma de forma escalar. ¿Cuál es el potencial en C? Cero. ¿Ok? Entonces, veamos que acá en el puro centro, en cualquier punto de ese centro, el potencial va a ser cero. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Perdón, profe, ¿podría repetir por qué el potencial es cero? ¿Cómo son las cargas de ambos? ¿Cómo son las cargas de ambos? Digamos, son iguales, pero solo varía el signo. Ok. ¿Y las distancias de ambos? Vea que las distancias son iguales. Iguales también. Ajá, entonces me va a quedar el mismo número, pero con signos opuestos. Entonces el potencial va a ser cero. Ah, ok. Está bien. Ujú. Gracias. Y eso va a pasar en medio de las dos cargas en cualquier punto. Vean que aquí voy a tener la misma distancia que aquí.
¿verdad? Si lo ponemos bien centrado. Entonces, todos estos puntos o las líneas que se me forman donde el potencial sea el mismo, se van a llamar superficies equipotenciales. ¿Ok? Superficies equipotenciales van a ser aquellos puntos en los cuales el campo eléctrico, perdón, el potencial sea el mismo. Por ejemplo, acá, si vemos a lo largo de una carga puntual, cualquier distancia o cualquier esfera alrededor de esta siempre van a ser superficies equipotenciales. Acá, por ejemplo, estas esferas, bueno, aquí son más que esferas, serían un tipo de, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esa? Lo que es una esfera extendida, elipse. Aquí van a ser ciertos elipses las que van a generar entonces superficies equipotenciales. Cuando nos acercamos mucho, entonces las superficies equipotenciales van a ser un poco de esta manera. Profe, una consulta, ¿qué fue lo que usted mencionó acerca de estas superficies al inicio? Es que no lo escuché muy bien. Ok, que las superficies equipotenciales son todos aquellos puntos en los cuales el potencial es el mismo. Si yo me pongo en cualquier punto acá, el potencial siempre va a ser el mismo. Sí, Sí, profe, gracias. igual acá, por ejemplo, este que se forma como un símbolo infinito, significa que si yo me pongo aquí o si yo me pongo acá, en ambos puntos el potencial es el mismo. Entonces, esas son las famosas superficies equipotenciales. Dato curioso es que si yo pongo acá una superficie metálica, ¿ok? Las líneas de campo siempre van a llegar de forma perpendicular a esos metales. Por lo tanto, si yo tengo un cable, ¿verdad? O tengo una placa metálica, toda la placa o todo el cable metálico se va a considerar una superficie equipotencial. Ok, eso lo vamos a usar más adelante cuando veamos un poquillo más de, ¿cómo es que se llama? Cuando veamos un poquillo más de ay, se me fue este nombre. Cuando veamos la parte de capacitores. Entonces vamos a usar un poco más la parte de superficies potenciales. Entonces, calculemos acá, por ejemplo, cuál es el potencial, si quieren, aquí, en este punto. En este punto P. ¿Cuál sería el potencial ahí? Compañeros, compañeras. ¿Lo quieren hacer o lo hacemos de una vez? Creo que de una vez. De una vez. Ok, entonces, vamos a ver acá. Como tenemos una distribución de carga, entonces vamos a decir, bueno, este es mi eje Y y este es mi eje Z. ¿Ok?
Igual, al ser un escalar, no me interesan las direcciones vectoriales. Pero sí me va a interesar para sacar, por ejemplo, aquí un diferencial de carga, de Q, y eso va a ser entonces un diferencial de arco. Por lo tanto, cuando yo quiero encontrar el potencial, va a ser igual a la integral de K por el D de Q. Vean que en este caso el D de Q yo lo puedo ver como lambda por el D de S. Sería lambda por este radio. Sería lambda por A por el D de zeta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Todo esto de acá es lo que le llamamos el D de Q. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Y eso lo vamos a dividir entre la distancia del cuadrado. Perdón, entre la distancia. Acuérdense que el voltaje es igual a K por la carga entre la distancia. Entonces lo vamos a dividir entre R, que la distancia de cualquier punto ahí, sería X cuadrado más A cuadrado. Y esto va a ir entonces desde que el ángulo vale 0 hasta que el ángulo vale 2pi. Por lo tanto, vean que todo sale de la integral, solo me queda eso. Y entonces tenemos que el potencial va a ser igual a ¿qué? K por lambda por A por 2pi. Esto a la un medio, perdón, porque es R. Entonces, entre X cuadrado más A cuadrado, esto a la un medio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe, ahí no entiendo dónde quedó de ¿Dónde quedó quién? El D de cita. de cita, ¿sí? Ah, vea que todos lo saqué de la integral. Todo esto sale de la integral. Sí. ¿Y cuál es la integral del D de cita de 0 a 2pi? Compañero, 2pi. 2pi. Entonces, Ok, ok. ya yo hice la integral, hice todo. Ahora cambiemos ese lambda. Y lambda yo lo puedo ver como la carga total entre lo que mide toda esta superficie. ¿Cuánto mide toda esa línea? 2pi A. 2pi A. Entonces vean que A se me cancela con A y el 2pi se me cancela con 2pi. Por lo tanto, el potencial en ese caso va a ser K por Q entre eso. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿No me siguen?
Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. ¿Perdón? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa si yo calculo aquí el potencial en el centro? Si calculo el campo eléctrico en el centro de ese anillo. ¿Cuánto me va a dar el campo eléctrico? 0. 0. Correcto. Porque vea que el campo eléctrico tendría uno para abajo y uno para arriba, dependiendo de estos puntos. Uno a la derecha, uno a la izquierda y así sucesivamente. Entonces, el campo eléctrico en el centro me va a dar 0. Pero ¿qué pasa con el potencial en el centro? Aquí en el centro de un anillo. En el centro de un anillo va a ser K entre A. No es 0. ¿Ok? Eso va a tener un valor que es constante. Entonces, aunque el campo eléctrico sea 0, no necesariamente el potencial tiene que darme 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. No depende, no son lo mismo, digamos, profe, en ese sentido. No, el campo eléctrico es un vector, el potencial es un escalar. ¿Ok? Entonces aquí, en este punto, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue que x vale 0. Entonces, si x vale 0, va a quedar kq entre a cuadrado a la 1 medio. Y a cuadrado a la 1 medio es a. Entonces, vean ustedes acá. Aquí tengo mi anillo. Y entonces, este punto genera un potencial aquí positivo. Este punto genera un potencial positivo. Y este punto genera un potencial positivo. La gran diferencia entonces que vamos a tener entre potenciales o calcular potenciales y calcular campos eléctricos es esa naturaleza escalar del potencial o vectorial del campo eléctrico. ¿Me van entendiendo? Compañeros, compañeras. ¿Van viendo esto o no? Los oigo muy callados. Sí, profe. Sí. Ok. Igual acá. Acá podemos calcular el potencial en el punto P. Que esta creo que ya la habíamos hecho. Y si no, ya le hicieron, digamos, para calcular el campo eléctrico, ya lo habían hecho en la tarea. ¿Les parece si trabajamos ese? Compañeros, compañeras. Está bien, profe. Sí, sí. Entonces vamos a ver. Sabemos que el potencial va a ser igual a la suma de K por el D de Q. El D de Q va a ser lambda por un D de Y. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y eso va a ser entre la distancia.
¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, ¿en qué dirección le pongo? Como dirección, profe. Ok, esa era la trampa. De menos A. Ok, esos serían los límites de integración. Vea que no le tengo que poner ninguna dirección porque es un escalar. Y eso lo integro de menos a A. Y listo. Y ahí, cuando Profe, yo me le... quedé, ¿Ah? me quedé perdida con lo de los límites. ¿De a dónde tengo carga? De A menos A. En todo este pedazo. Entonces voy desde menos A Ok, sí. hasta A. Sí. Sí. Y ya con eso sería la integral. Ahora nada más lo meto ya sea en un programita de, ¿cómo es que se llama? De integración o lo meto o lo busco en la tabla. Y ya ahí obtengo cuál sería ese potencial. Nada más que ahora ese lambda yo lo tengo que cambiar como carga entre la longitud. Y ahora sí, ya tengo el potencial en ese punto P. ¿Cómo lo ven? ¿Más sencillo o más difícil que el campo eléctrico? Más sencillo, profe, creo. Sí, profe, demasiado más sencillo. Ok, yo les voy a dejar una tarea. Entonces, ustedes van a calcular este potencial, ya van a calcular este integral y van a tener un resultado. Ahora van a sacarlo igual como el potencial es igual a la integral. Ok. Vamos a sacarlo aquí. La integral de un punto X hasta el infinito, porque vamos a decir el potencial en este punto P, que está a una distancia X. Y vamos a mover esa carga hasta el infinito, para que el potencial en B me dé 0. Y van a usar el campo eléctrico que habían calculado aquí, el campo eléctrico en el eje X, y lo van a sacar como con el DD. Ese campo eléctrico ya ustedes lo tienen por ahí. Si no es el que sacaron de la tarea. Entonces, van a comparar los resultados que le dan estos dos. Quizás el resultado les dé un poquito diferente, pero haciendo algunas racionalizaciones o algunas cosas, van a llegar a que el resultado es el mismo. Entonces, comprobar que esos dos potenciales es el mismo. Eso se los voy a dejar de tarea. Cualquier cosa, ahí vemos la próxima clase, entonces, ¿qué hacemos? Sí. Y la próxima clase vamos entonces a seguir calculando potenciales y campos eléctricos y esas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué quieren ustedes para el miércoles? ¿Tenemos la clase el miércoles o prefieren que que les deje el miércoles para que ustedes estudien?
y hagan algunos ejercicios y algunas cosas de esto. ¿Ok? Para que revisen los materiales y las cosas que les ha dado la cátedra y que les he dado yo. Que agarren esas 2 horas como parte del estudio y el viernes entonces atendemos más dudas y hacemos más ejercicios. Me parece bien, profe. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Voy a lanzarles esta pregunta. Sí, entonces sería que la próxima clase sea de hoy en 8. Y no sería que la próxima clase sea el miércoles. Ok. A ver, 19, 22 han votado. Ahí falta uno por votar. Ok. Bueno, ya no votó. Entonces, ahí están un poco los resultados y vemos entonces que la gran mayoría dice que prefieren que tengamos clases de hoy en 8 y agarrar entonces el miércoles para estudiar. Cualquier cosa, igual, digamos, si ustedes tienen dudas el miércoles o algo así, ahí me escriben, ojalá unas horas antes para, entonces, para que quedemos en eso. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces, cualquier cosa, nos vemos el viernes y ahí igual, digamos, me escriben con anticipación si ocupan, si ocupan ir haciendo algunos otros ejercicios, algunas otras cosas. Ujú. Nos vemos entonces y voy parando el video.